Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 8 del módulo 1 del curso de Eclesiología. En esta clase vamos a estudiar un tema que es muy importante porque es el nexo historiográfico entre el módulo 1 y el módulo 2 de este curso. Es decir, nosotros no podemos entender el tema con que arrancamos el módulo 2, que se llama la reforma de fondo o de forma, si nosotros no entendemos qué es lo que había que reformar, ¿verdad? Y qué es lo que había que reformar, la vamos a entender en la clase de hoy. Porque la clase de hoy muestra la deformación doctrinal en su punto máximo que tuvo la iglesia que nació allá en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén a lo largo de los siglos. Es decir, vamos a recorrer un periodo bastante extenso. No por eso la clase va a ser necesariamente muy larga, sino que vamos a ver los puntos que realmente nos conciernen para entender todo lo que pasó después. Es decir, vamos a estudiar un periodo que va del 476 al 1453 después de Cristo. Pero para poder entender la diferencia y hacer un punto de contraste, tenemos que hacer una breve reseña de lo que sucedió desde el año 30 al 313 después de Cristo. ¿Cuál es este periodo? Pues es el periodo de la Iglesia Apostólica y el subsiguiente, que es el de la Iglesia perseguida. Nosotros debemos recordar ampliamente, tenerlo muy presente, que la institución y los fundamentos de la iglesia que comenzó en Jerusalén el día del Pentecostés, más o menos en el año 30 después de Cristo, fue instituida y fundamentada sobre la roca, es decir, la declaración de Pedro, es decir, la resurrección de Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en ese sentido había tres pilares. Uno, por supuesto, es el carácter mesiánico de Jesús, otro es la resurrección de Jesús, y el último, no menos importante, que era la segunda venida de Jesús. También esta iglesia tenía una actitud hacia los creyentes gentiles de no cargarlos con todas las enseñanzas y todas las normas del judaísmo, sino que se les recomendaba únicamente que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Tenemos que entender que el que le termina de dar forma doctrinal a la iglesia primitiva fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque Pablo fue el que dejó claro en sus escritos y en su doctrina que Jesús era el Mesías tan esperado por la nación de Israel, pero con un alcance soteriológico para todo pueblo, raza y nación. Es decir, Pablo nunca fundó una nueva religión, sino que era una extensión, era una conclusión final de lo que se creía y se esperaba dentro del judaísmo. Pablo también, hay que hacerlo notar, fue el primero en afirmar la divinidad y la preexistencia de Jesús. Es decir, él prefirió estudiar al Jesús de la cruz, es decir, a través de su obra, antes que el Jesús de la historia, que se cuenta de una manera sinóptica y biográfica en los evangelios. El siguiente periodo de la iglesia perseguida, que va del año 100 al 313 después de Cristo, encontramos que producto de todos los cimientos que los apóstoles sembraron, una iglesia purificada por el filtro de las persecuciones, por supuesto, la enseñanza también era unificada, estaba completamente organizada ya al final, aunque comenzaba a adaptarse al modelo imperial de organización, y eso por supuesto pasó factura. También era una iglesia en constante crecimiento donde no había acepción de personas, es decir, un esclavo podía ser un obispo, mientras que su amo era un miembro regular de la iglesia. Recordemos que obispo en la iglesia primitiva tenía que ver con un trabajo de cuidar de los demás y nunca de enseñorearse de los demás. En ese sentido, también nosotros tenemos un cuadro de puntos de inflexión que reflejan cambios en la doctrina de la iglesia. Como hemos visto, la iglesia apostólica y la iglesia perseguida
es más o menos la doctrina fundacional y fundamental de la Iglesia. Hemos visto también la Iglesia imperial, cuando la Iglesia hace alianzas con el emperador Constantino y comienza la deformación doctrinal. Y ahora vamos a estudiar la Iglesia medieval, que si bien es cierto, comienza en el 476 con la caída de Roma como imperio gobernante, va hasta el 1453, es decir, casi 1000 años, pero por supuesto sigue teniendo su influencia en la actualidad a través de la Iglesia católica. Luego estudiaríamos la Iglesia reformada, a ver si es cierto que los reformadores reformaron a fondo o solamente fue una reforma de fondo. Luego miraríamos también la Iglesia moderna, que parte de esa reforma y llega más o menos hasta 1945 para terminar estudiando ampliamente en el módulo 2 la doctrina de la Iglesia en la época actual, a ver si realmente se parece a la Iglesia, a la doctrina fundacional de la Iglesia apostólica y la Iglesia perseguida. Por supuesto que la Iglesia perseguida no es un fenómeno que desapareció totalmente, sino que aún hoy en día existe persecución para los cristianos, ya sea católicos o protestantes, en los países de China, Corea del Norte, todas estas zonas donde la religión cristiana no es bien vista. Bien. Pasamos entonces al punto que nos corresponde esta tarde y es la Iglesia medieval, que va precisamente desde el 476, la caída de Roma, hasta la caída de Constantinopla en el 1453 después de Cristo. Para poder entender este periodo es estrictamente necesario entender el desarrollo del poder en la Iglesia romana. Hemos visto en la clase anterior que Constantinopla desplazó a la ciudad de Roma como la capital del mundo, pero ahora vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver a Roma afirmando su derecho de ser la capital de la Iglesia. A través de todo este periodo, la Iglesia en Roma ganaba prestigio y poder. El obispo de Roma, al que ahora se le llamaba Papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano. Quería que se le reconociera como cabeza de la Iglesia en toda Europa al oeste del mar Adriático. Este desarrollo aún no había alcanzado la presuntuosa demanda de poder sobre el Estado y la Iglesia que se manifestó en la Edad Media. Sin embargo, se iba inclinando con mucha fuerza hacia esa dirección. Vamos a mirar algunas de las causas que fomentaron este movimiento. La primera de ellas es algo que ya se venía vaticinando en la Iglesia perseguida cuando comienza a considerar el estilo de organización del Imperio Romano. Y entonces, una de esas causas es que la semejanza entre la organización del imperio y la Iglesia dio lugar a las jerarquías. La Iglesia con el imperio tenían esta semejanza en la organización y por supuesto esto fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe, así como en el Imperio Romano había un emperador. En un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia, como era el Imperio Romano, donde un emperador gobernaba con el poder absoluto, era muy natural que la Iglesia se gobernara de la misma manera, por un jefe, solamente que para este momento el jefe todavía no tenía nombre. En todas partes los obispos gobernaban las iglesias, pero la pregunta surgía constantemente: ¿quién gobernaría a los obispos? ¿Qué obispo debía ejercer en la iglesia la autoridad que el emperador ejercía en el Imperio Romano? Los obispos que presidían en ciertas ciudades pronto llegaron a llamarlos metropolitanos y después patriarcas. Entonces había patriarcas en Jerusalén, patriarcas en Antioquía, en Alejandría, en Constantinopla, en Roma, en las principales ciudades del mundo de aquel entonces. Pero con el correr del tiempo, el obispo de Roma se adjudicó el título de papa, que significa padre. Entre estos 5 patriarcas había frecuentes disputas por la prioridad y supremacía. Sin embargo, la cuestión al final se limitó a escoger entre el patriarca de Constantinopla y el papa de Roma quién sería la cabeza de la iglesia, y esto trajo, por supuesto, una división,
como veremos hacia el final de esta clase. También había un tema que quedaba, por supuesto, fuera de contexto, y es el reclamo de la autoridad apostólica. Porque Roma reclamaba para sí autoridad apostólica. Era la única iglesia que decía poder mencionar a dos apóstoles como sus fundadores, y estos, los mayores de todos los apóstoles, Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque ambos habían tenido un ministerio constatado en la ciudad de Roma. Surgió entonces por esos años la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Y como obispo, Pedro debería haber sido papa. Se suponía que en el primer siglo el título obispo significaba lo mismo que en el siglo IV, un gobernante sobre el clero y la iglesia, pero esto, por supuesto, como ya lo vimos, no era así. Un obispo desempeñaba una sencilla función de cuidar de los demás, de supervisar que las doctrinas apostólicas se aplicaran a los creyentes y los creyentes las aprendieran y las divulgaran de una manera consecuente. Pero ¿qué sucedió? Con el tiempo, el título de obispo pasó a ser jerárquico y entraron muchas personas a la iglesia sin una vocación verdadera de adorar al Señor. Y esto trajo como consecuencia que únicamente buscasen tener un título que les diera poder sobre los demás. Por tanto, Pedro, como el principal de los apóstoles, debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Según esto que está fuera de contexto, se citaban también dos textos en los evangelios como prueba de esta afirmación. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma, lo cual dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro es: apacienta mis ovejas. Recuerden que nosotros vimos al principio de esta clase que esa doctrina, esa declaración de Pedro, únicamente significaba, ¿verdad?, que la iglesia iba a estar instituida no sobre Pedro, sino sobre lo que había dicho Pedro. Y lo que había dicho Pedro es que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Se arguía que Pedro fue la primera cabeza de la iglesia, y entonces sus sucesores, los papas de Roma, deberían continuar su autoridad. Además, la iglesia de Roma desplegaba un cristianismo muy práctico. Ninguna iglesia la superaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Hay que hacer notar que dio gran ayuda a las iglesias perseguidas en otras provincias, y cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y dijo: estos son nuestros tesoros. Es decir, había mucho de lo que hoy se conoce como populismo. El traslado de la capital de Roma a Constantinopla, como lo vimos en la clase pasada, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. Hemos visto que en Constantinopla el emperador y su corte dominaban en la iglesia. Por lo general, el patriarca estaba supeditado al palacio imperial, pero en Roma no había emperador que superara ni intimidara al papa. Se trataba del potentado mayor de toda la región. Europa siempre miró a Roma con mucho respeto. Y ahora que la capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, la lealtad hacia el pontífice romano empezó a ocupar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Y así surgió que por todo el occidente el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzara a considerarse como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, en el concilio de Calcedonia en Asia Menor en el 381 después de Cristo, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo lugar. Así se preparaba el camino para pretensiones aún mayores de Roma y el Papa por los siglos venideros. Pero ocurre entonces que el Imperio Romano de Occidente, con su capital ancestral Roma, cae. Y puesto que la nuestra no es una historia del Imperio Romano, sino que de la Iglesia cristiana, nuestro relato de estas sucesivas tribus invasoras lo vamos a hacer a grandes rasgos. Las primeras invasiones fueron de razas que estaban entre el Danubio y el Mar Báltico y estaban dirigidos por su capitán Alarico. Los visigodos, es decir, los godos del occidente, se lanzaron sobre Grecia, sobre Italia, capturaron, saquearon Roma y establecieron un reino en el sur de Francia.
Los vándalos, bajo el mando de Genserico, marcharon a través de Francia hasta España y de aquí fueron al norte de África conquistando estos países. Luego los burgundos cruzaron el río Rin y establecieron un reino que tenía Estrasburgo como centro. Los francos, que eran una tribu germana, capturaron el norte de Galia, lo que es ahora Francia, por supuesto, a la cual llamaron Francia. Más tarde, un rey de los francos, Clovis, se hizo cristiano y su pueblo lo siguió. Los francos ayudaron grandemente en la conversión del norte de Europa a la religión cristiana, sobre todo por la fuerza. Cuando los sajones y anglos de Dinamarca y los países del norte vieron que las legiones romanas abandonaron Gran Bretaña, también realizaron invasiones generación tras generación y por poco extirpan el cristianismo antiguo de la isla de Gran Bretaña. Esto fue así hasta que el mismo reino anglosajón se convirtió por medio de misioneros a Roma. Pero alrededor del 450 después de Cristo, los terribles hunos, bajo el despiadado rey Atila, invadieron Italia y amenazaron no solo con destruir el Imperio Romano, sino también a los reinos establecidos dentro de sus fronteras. Entonces los godos, los vándalos y los francos, bajo la dirección de Roma, se unieron en contra de los hunos. Una gran batalla se llevó a cabo en Chalons, al norte de Francia, y los hunos cayeron derrotados en terrible matanza y con la muerte de Atila poco después, el poder de estos tuvo fin. La batalla de Chalons en el 451 después de Cristo trajo como resultado que Europa no la gobernarían los asiáticos, sino que se desarrollaría de acuerdo a su propia civilización. Pero en el 476 después de Cristo, por estas sucesivas invasiones y divisiones, el otrora vasto imperio romano quedó reducido a un pequeño territorio alrededor de Roma. En ese año, el 476 después de Cristo, una tribu relativamente pequeña de germanos, los érulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador que se llamaba Rómulo Augusto y apodado Augusto el Pequeño, y Odoacro asumió el título de rey de Italia. Y desde ese año, el 476, el Imperio Romano Occidental desapareció. Desde la fundación de la ciudad y del estado, que se dice fue más o menos por el 753 a.C., hasta la caída del imperio pasaron 1200 años. El imperio oriental, que tenía a Constantinopla por capital, duró un tiempo más hasta el 1453 después de Cristo. Habiendo visto rápidamente este marco de referencia histórico, la pregunta que nos viene al caso es, por supuesto, ¿qué pasó con la iglesia? Porque casi todas estas tribus invasoras fueron paganas en sus respectivos países. Los godos constituyeron, por supuesto, una excepción, pues ya Arrio los había convertido al cristianismo y tenían la Biblia en su propia lengua. De esta, las porciones aún existentes forman la primitiva literatura teutónica. Casi todas estas tribus conquistadoras llegaron a ser cristianas en parte por medio de los godos, pero aún más por medio de la gente entre la que se establecieron. Con el tiempo, los arrianos llegaron a ser creyentes ortodoxos y el cristianismo de esa época decadente era aún vital y activo y conquistó a estas razas conquistadoras. Por lo menos los trasladó del paganismo hasta al menos mostrarles a Jesús. Estas, a su vez, por su sangre vigorosa, contribuyeron a ser una nueva raza europea. Ya hemos visto que la decadencia y caída del poder imperial romano solo provocó que aumentara la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de toda Europa. De modo que, aunque el imperio cayó, la Iglesia aún conservaba su posición imperial. ¿Cuál es el proceso entonces que sigue o que conforma el poder papal? Pues en este periodo de casi 1000 años, nuestro interés se va a dirigir a la iglesia occidental o latina, es decir, su sede de autoridad estaba en Roma, que aún era la ciudad imperial, aunque obviamente su poder político ya no existía, y le vamos a dar poca atención en esta parte, aunque en la segunda le vamos a dar más atención a la iglesia griega gobernada desde Constantinopla, excepto cuando sus asuntos se relacionan a la historia del cristianismo europeo. El hecho más notable en los 10 siglos de la Edad Media es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto cómo el Papa de Roma afirmaba ser el obispo universal y cabeza de la iglesia. Ahora, no solo eso, sino que afirmaba ser gobernador sobre las naciones, los reyes y los emperadores. Este desarrollo, por supuesto, tuvo 3 periodos: crecimiento, culminación y decadencia.
El periodo de crecimiento del poder papal empezó con el pontificado de Gregorio I, llamado el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Más de Hildebrando, más adelante vamos a verlo detalladamente porque es muy importante. Debe notarse que desde los tiempos primitivos, cada papa, al asumir su oficio, cambiaba de nombre y Gregorio VII es el único papa cuyo nombre de familia se destaca en la historia después de su ascensión a la silla papal. Gregorio I fue el eclesiástico del que se cuenta la conocida historia de que al ver algunos cautivos en Roma de cabello claro y de ojos azules y al preguntar quiénes eran, se le contestó que eran angli, diciendo ingleses, y esto respondió, non angli sed angeli, es decir, no son anglos, sino que son ángeles. Después, cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra para cristianizar al pueblo. También extendió el reino de su iglesia, animado de un interés activo en la conversión de las naciones europeas que aún permanecían paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos en España. Cuando me refiero a la fe ortodoxa, me refiero, por supuesto, que abandonaron las creencias equivocadas del arrianismo, de que Cristo no era igual a Dios, y se convirtieron a la norma, ¿verdad?, que había sido ya bien establecida para ese entonces, donde la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina que tuvo su cimiento dentro del catolicismo, se estableció como la norma, ¿verdad? Es decir, la fe ortodoxa. Entonces Gregorio resistió con éxito las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal, es decir, el patriarca de Constantinopla de ese tiempo también tenía las mismas aspiraciones del obispo de Roma y convirtió a la iglesia en virtual gobernante en la provincia alrededor de Roma. De esta manera preparó el poder temporal, o es decir, el poder político. Algunas doctrinas desarrolladas durante este papado, Gregorio I el Grande, fue la adoración de las imágenes, el purgatorio y lo que se conoce hasta ahora como la transubstanciación, es decir, la creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿cuáles son las razones de aceptación de un gobierno papal? Una razón de por qué tantos aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que en las primeras épocas de este periodo, la influencia de los papas estaba sobre todo en su poder para ejercer la justicia. Así como Constantino dio poder a los obispos locales para que sus juicios resolvieran asuntos de las provincias, de la misma manera por la creencia de que a través de la iglesia cristiana se iba a obtener un gobierno justo. Esa era la creencia popular en ese tiempo. Entonces la iglesia estaba colocada entre los príncipes y sus súbditos para reprimir la tiranía y la injusticia y para proteger a los débiles y para demandar los derechos del pueblo. En los palacios se persuadió a más de un gobernante a recibir de nuevo una esposa repudiada injustamente, por ejemplo, y a observar cuando menos la forma exterior de la decencia. Hubo muchas excepciones, pues se sabe de papas que adulaban a príncipes impíos, pero el espíritu general del papado, al principio de la Edad Media, era un favor de que a través de ellos se podía lograr un buen gobierno con justicia en cuanto a los derechos de la población. Las rivalidades, las incertidumbres del gobierno secular estaban en marcado contraste con la firmeza y con la uniformidad del gobierno de la iglesia. Durante casi todos estos siglos Europa estuvo en condición decadente, pues sus gobernantes se levantaban y caían, un castillo luchaba contra otro, no existía autoridad plena y duradera. El antiguo imperio había caído en el siglo V y Europa estuvo casi en un caos hasta el siglo IX, cuando el imperio de Carlomagno se estableció. Más adelante vamos a hablar de él. Casi todos sus sucesores inmediatos fueron hombres débiles, muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a hacer concesiones de poder para obtenerla. Pero una vez que la iglesia obtenía el poder a expensas del Estado, lo retenía con mucha firmeza. Mientras que el gobierno de los estados cambiaba, por otro lado estaba el imperio de la iglesia que se mantenía constante. Durante todos estos siglos de condiciones variables, inestables, la iglesia permanecía fuerte, es decir, la única institución firme y oficial.
Por supuesto que en una época científica e inteligente, los fraudes que se daban en ese tiempo se hubieran investigado, desaprobado y desacreditado. Sin embargo, la erudición de la Edad Media no era dada a la crítica, es decir, nadie dudaba de la verdad de los documentos que se emitían en ese tiempo. Y así circulaban ampliamente y se aceptaban en todas partes, y por medio de ellos las afirmaciones de Roma se afianzaban con fuerza. Por varios siglos antes de que se sugiriera que estos documentos se basaban en la falsedad y no en la verdad, es decir, todos los edictos, todo lo que venía de parte de la iglesia era casi que tomado al mismo nivel de la palabra de Dios. Uno de estos documentos fraudulentos fue la que se conoció después como la donación de Constantino. Mucho después de la caída del Imperio Romano, en Europa se puso en circulación un documento con el propósito de demostrar que Constantino, es decir, el primer emperador cristiano, había dado al obispo de Roma, Silvestre I, autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio y proclamó al obispo de Roma como gobernante, aún sobre los emperadores. Este documento explicaba que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla se debió a que el emperador no permitiría a ningún potentado permanecer en Roma como rival del Papa. Por supuesto que era absolutamente falso. Pero de mucha más influencia fue otro fraude o serie de fraudes, las que se conocieron como decretales pseudo-isidorianas, que se publicaron alrededor del año 830 después de Cristo. Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma, desde los apóstoles en escala descendente, presentando las más elevadas reclamaciones, tales como supremacía absoluta del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal, independencia de la Iglesia del Estado, inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto de que no estaba obligado a dar cuenta al Estado, ni siquiera ningún tribunal secular podía juzgar en asuntos del clero o de la Iglesia, bueno, cosa que aún permanece en cierta medida hasta hoy. Pero aquí vemos entonces el caso de Hildebrando. El desarrollo del poder papal, aunque siempre ascendente, no era constante. Hubo príncipes fuertes que lo resistieron, así como príncipes débiles que se sometían a él. Y algunos de los papas eran débiles y otros eran malvados, sobre todo entre el 850 y el 1050 después de Cristo, y estos desacreditaban su puesto, aún en el tiempo de su más elevado grado de supremacía. Pero el periodo de culminación fue entre el 1073 y 1216, alrededor de 150 años en que el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la Iglesia, sino sobre todas las naciones de Europa. Esta elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre que asumió como papa, que fue Gregorio VII. Durante 20 años, Hildebrando gobernó realmente la Iglesia como el poder tras el trono antes de emplear la triple corona. Es decir, asimismo durante su papado hasta su muerte, acaecida en el 1805. Es decir, antes de que esto fuera oficial, ¿verdad? Que la Iglesia gobernaba todos los aspectos de la vida, por eso se le conoció como triple corona, ya Hildebrando, es decir, Gregorio VII, gobernaba tras los reyes europeos. Hildebrando reformó el clero que se había corrompido y quebrantó, aunque solo por un tiempo, la simonía o la compra de puestos en la iglesia. También levantó las normas de moralidad en todo el clero e impuso el celibato del sacerdocio, que aunque se exigía, no fue obligatorio hasta su día. También libertó a la iglesia de la dominación del Estado al poner fin al nombramiento de los papas y los obispos por los reyes y por los emperadores europeos. Requirió que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relacionadas con la iglesia se juzgasen en cortes eclesiásticas y no en las cortes de los gobiernos civiles de la época. La costumbre había sido que el obispo recibiese cetro y anillo de su soberano y que éste le prometiera fidelidad feudal como su señor secular. Esto equivalía a que el gobernante nombraba a los obispos, y Hildebrando prohibió esto que se conoció como la presentación y la promesa. Es decir, a partir de él, los papas ya no estaban bajo la sombrilla del rey o del emperador
de la región donde ese obispo metropolitano o incluso el obispo de Roma debía ejercer su función. También hizo que la iglesia fuese suprema sobre el Estado. Por ejemplo, el emperador Enrique IV, habiéndose ofendido con el Papa Gregorio, convocó un sínodo de obispos alemanes y los indujo a votar por la destitución del Papa. Gregorio se vengó con una excomunión, absolviendo a todos los súbditos de Enrique IV de su lealtad hacia este último. Enrique se vio absolutamente impotente bajo la excomunión papal y en enero del 1077 el emperador, habiendo puesto a un lado todas las posesiones reales con los pies descalzos y vestido de lana, permaneció por 3 días de pie ante la puerta del castillo, es decir, en Canosa, donde vivía el Papa, al norte de Italia. Debe agregarse, sin embargo, que tan pronto como Enrique recuperó el poder, le hizo guerra al Papa y lo sacó de Roma. Hildebrando murió poco después, dejando ese testimonio: he amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo tanto muero en el exilio. Entonces Gregorio VII no aspiraba a abolir el gobierno del Estado, sino a subordinarlo al gobierno de la iglesia. Es decir, era muy inteligente en ese sentido. Deseaba el poder secular para gobernar al pueblo, pero bajo la más elevada jurisdicción del reino espiritual, como él lo consideraba. Como vamos a ver más adelante, esto trajo una doctrina escatológica muy característica de la iglesia medieval. Luego pasamos brevemente a la parte en que el papado estuvo bajo el poder de los reyes de Francia. Mientras Europa salía del crepúsculo de la Edad Media y la lealtad nacional se levantaba para competir con la eclesiástica, la decadencia del poder papal empezó con Bonifacio VIII en el año 1303. Tenía pretensiones tan elevadas como cualquiera de sus predecesores, pero se pasaban por alto. Bonifacio prohibió, por ejemplo, a Eduardo I de Inglaterra que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Sin embargo, se vio obligado a ceder al rey, aunque en forma de arreglo por el cual los sacerdotes y obispos daban parte de sus entradas para las necesidades del reino. También riñó con Felipe, el Hermoso de Francia, quien le hizo guerra, se apoderó del Papa y lo encarceló. Aunque lo liberaron, murió poco después. En el 1305, durante más de 70 años, los papas se eligieron bajo las órdenes de los reyes de Francia y estaban subordinados a su voluntad. A este periodo, del 1305 al 1378, se le conoce entonces como la cautividad babilónica. Por orden del rey francés, la sede del papado se trasladó de Roma a Aviñón, al sur de Francia, y los papas se convirtieron en jefes nominales sin verdadera influencia o poder bajo el gobierno francés. Otros aspirantes al papado surgen en Roma y por doquier en diferentes países, papas, antipapas, es decir, esto se volvió un adefesio indescriptible. Las órdenes papales se desobedecían libremente, las excomuniones se obviaban. Por ejemplo, Eduardo III de Inglaterra ordenó el legado papal que saliera de su reino. En el 1378 el papa reinante, que era Gregorio XI, vuelve a Roma y en el 1414 se celebró el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de 4 papas y todos se depusieron y se escogió a uno nuevo. Después de haber visto este marco histórico, ¿verdad? Que por supuesto que nos da una muestra del desorden que había en ese tiempo dentro de la ordenadísima jerarquía eclesiástica, tenemos que entender que fue la época donde se introdujeron todas las doctrinas paganas que aún persisten, ¿verdad? En diferentes grados, tanto en la Iglesia Católica Romana como que en la Iglesia cristiana evangélica. Porque la influencia del paganismo sobre la Iglesia aumentó poco a poco con el paso de los años. Comenzó a envolverse en un misterio, en un ritualismo que tenía gran semejanza con el misticismo de Babilonia. El símbolo caldeo tau, ¿verdad? Que consistía en la elevación de la letra T mayúscula en el extremo de una vara, se cambió por la señal de la cruz. Se introdujo el rosario, que también es de origen pagano. Se concibió la idea del celibato de los sacerdotes y las monjas, el cual no tiene base escritural, sino que encuentra su contraparte en las vírgenes vestales del paganismo.
Así, en el año 315 se introduce la oración por los muertos, después la cruz se convierte en símbolo, en el 375 se adoran a los santos y ángeles, en el 394 se instituye por primera vez una misa, en el 431 se comienza a adorar a María, en el 500 los sacerdotes comienzan a vestirse de manera diferente a los laicos, en el 526 se da la extrema unción, se introduce después en el 593 la doctrina del purgatorio, en el 600 los servicios de adoración se llevan a cabo ya en latín como una norma oficial que perduró, según me cuenta mi madre y mi abuela, hasta los años 60 de nuestro tiempo, hasta 1900, hasta la década del 60. En el año 600 también se dirigen las primeras oraciones hacia María. Y algo muy importante, que es lo que les venía diciendo, es que en este periodo se introduce la doctrina escatológica del postmilenialismo. Es decir, la doctrina del inminente regreso de Cristo que adoptó la iglesia de los primeros 3 siglos, la cual produjo, por supuesto, una iglesia evangelizadora, consagrada, fervorosa, comenzó a cambiar cuando el cristianismo pasó a ser la religión del Estado. En la medida en que la iglesia se volvió rica, poderosa, se dio a entender que el mundo mejoraría cada vez más a través de la iglesia, que el reino de Cristo ya se había establecido, por supuesto sin Cristo presente, pero en ese tiempo eso no importaba, pero que Él vendría, es decir, Cristo vendría al final del reinado de 1000 años de la iglesia. Esto demandó una reinterpretación de la condición de Israel que se logró sugiriendo que había sido separado para siempre y que las promesas hechas a Israel ahora se aplicaban a la iglesia. Aquí es donde empiezo yo a hacer unas notorias acusaciones hacia la reforma, ¿verdad? Porque este odio y antisemitismo que se empezó a fraguar hacia Israel y hacia los judíos, parte de esa época. Y fue algo que la reforma protestante no tuvo cuidado, ¿verdad?, en revisar. De hecho, en muchas iglesias cristianas evangélicas de hoy en día, se sigue de alguna manera inculcando un poco bajo de agua, tras bambalinas, que el hecho de que los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Cosa que por supuesto es una falacia, ¿verdad? Por supuesto, nosotros sabemos que todo ese plan estaba perfectamente elaborado por Dios, ¿verdad? Para traer salvación a la humanidad. Entonces, el paganismo hasta nuestros días, ese sincretismo entre lo que fue la religión original de la iglesia, que era muy sencilla, como vimos al final, al principio de la clase, llega hasta nuestros días a través de la iglesia medieval. Así, en el 607, Bonifacio III es nombrado oficialmente como el primer papa. En el 790 se da la costumbre de que se le besen los pies. En el 786 ya se adoran no solo imágenes, sino que también las reliquias, es decir, fragmentos mortuarios de algunos santos. En el 850 se comienza a usar el agua bendita. En el 995 ya se canoniza a los santos que han muerto. En el 998 se promulga el ayuno los viernes y durante la cuaresma. En el 1079 el celibato de los sacerdotes, en el 90 se reza el rosario, en 1184 comienza la Inquisición, en el 1190 se venden las indulgencias, en el 1215 la doctrina de la transustanciación, en 1220 la adoración de la hostia, y en el 1229 pasa algo muy grave, se le prohíbe leer la Biblia a los laicos. En el 1414 se le prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. En el 1439 se decreta como oficial lo que se había propuesto antes como la doctrina del purgatorio. En 1439 también se confirma la doctrina de los 7 sacramentos. En el 1508 se aprueba el Ave María. En el 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. En el 1545 se le otorga a la tradición eclesiástica la misma autoridad del texto bíblico. En 1854 la Inmaculada Concepción de María.
En 1864 se proclama el Syllabum Errorum. En 1870 se declara la infalibilidad del Papa. En 1930, ya de nuestra época, se condenan las escuelas públicas. En 1950 la Asunción de la Virgen María, y en 1965 se proclama a María madre de la Iglesia en un concilio vaticano. Entonces, si bien es cierto, esto traspasa la época medieval y llega casi que hasta nuestro tiempo, lo que quiero hacer notar es que en esa época surgen doctrinas que llegan hasta nuestros días, ¿verdad? O sea, para que veamos la fuerza que tuvo esa época, también muchos dichos y muchas citas de esa época nos dan una radiografía, una imagen de lo que había en el interior de la iglesia. Primero se decía, no hay salvación fuera de la iglesia. No es posible que alguien que tenga a Dios por su padre no tenga a la iglesia por su madre. Se dice, la iglesia está constituida por obispos y cada acto de la iglesia es controlado por estos líderes. Sabemos que el obispo está en la iglesia y la iglesia en el obispo, y aquel que no está con el obispo no está en la iglesia. Tercero, la iglesia es una y católica. Fuera de esta iglesia no hay salvación. Cuarto, todos los obispos son de igual rango. Sin embargo, la autoridad apostólica fue primeramente dada a Pedro, y creemos que Pedro fundó la iglesia de Roma. Por lo tanto, la iglesia romana es la madre y raíz de la iglesia católica. Quinto, rebelión contra el obispo es rebelión contra Dios. El cismático es un hereje y el bautismo herético no tiene validez. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo acá es la fotografía de un estado autoritario, autocrático, represivo, que va a llegar, obviamente, a su máximo expresión con el implantamiento de la Inquisición. Pero ahora veamos otro punto muy importante, que es la deformación del obispado. Las iglesias empiezan a aparecer solamente con un obispo al frente de ellos, es decir, no había esa variedad de cuidadores, de supervisores de la iglesia que se dio en la iglesia primitiva, sino que una sola persona concentraba toda la autoridad, y eso se sigue manteniendo hasta hoy, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Ya sea que se le llame cura, párroco, o se le llame pastor o líder, es la costumbre que comienza en esta época que la autoridad se concentre en una sola persona, o a lo sumo en la familia de esa persona. Entonces el obispo, en vez de supervisar, empieza a controlar a la iglesia, enseñoreándose de los creyentes. Y aún no solo de los creyentes de esa iglesia, sino que empieza como la parte de los tentáculos hacia enseñorearse de otras iglesias, y entonces ya eso es los presagios de lo que ahora conocemos como denominaciones. Los obispos empezaron a referirse a sí mismos como los clérigos, y a los creyentes los llamaron laicos, provocándose una división dentro de la iglesia que no se había visto antes. Los obispos, que ahora se llamaban clérigos, se convierten en la parte activa del cuerpo, usurpando las funciones de los demás miembros, es decir, de los laicos, ocasionando así que los laicos se conviertan en la parte pasiva del cuerpo, es decir, en simples espectadores de los clérigos. Los obispos, que ahora se llaman clérigos, empiezan a crear rangos jerárquicos dentro de ellos mismos, formando una estructura religiosa de tipo piramidal. Fue durante este tiempo cuando la iglesia dejó de funcionar como un organismo viviente que debía crecer hacia su cabeza, que por supuesto es Cristo, según la actividad propia de cada miembro, según Efesios 4. Y debido a que sus miembros, ahora convertidos en laicos, es decir, en espectadores pasivos, dejaron de funcionar en el cuerpo. La iglesia, entonces, siendo un organismo, se convirtió en una organización muerta, cuyo suplir de vida ya no podía ser el contristado Espíritu Santo, ¿verdad? Porque obviamente si algo tuvo que entristecer al Espíritu de Dios, es como la pura, diáfana, sencilla y accesible a todo el mundo iglesia que nació en la fiesta de Pentecostés allá en Jerusalén, se convirtió en un adefesio complejo, tremendamente jerarquizado, en la cual habían muchas trabas para llegar hasta Dios.
Estando así las cosas, entonces se requirió entonces de una estructura religiosa jerárquica que sostuviera tal organización. Es decir, cuando la fuerza sobrenatural cesó en la iglesia, había que sostenerlo de alguna manera. Y para lograr esto y abandonando por completo el patrón apostólico, se fue tomando progresivamente con el transcurso del tiempo el patrón organizativo del Imperio Romano. Póngale, por favor, mucha atención a esta comparación, donde vemos cómo la iglesia pasa de un organismo viviente a una organización muerta. Mientras que en la cima, en Roma, el emperador era el supremo gobernante, ahora en la iglesia lo era el papa. Mientras que el emperador tenía bajo él al senado casi que de títeres, ¿verdad? Porque ya no ejercía como en los tiempos originales de Roma. Ahora los papas tenían concilios. Habían asambleas de patriarcas, concilios ecuménimos y después se convirtió en su forma final, que es el colegio de cardenales. Luego teníamos los gobernadores en el estado de Roma y en la iglesia teníamos el patriarca. En Roma teníamos los gobernadores provinciales y en la iglesia los obispos metropolitanos. También en la organización romana había las civitas, es decir, autoridades civiles, y en la iglesia habían obispos, es decir, los que dirigían cada una de las iglesias pequeñas. Y por último, como base sosteniendo toda esta pirámide, estaba en Roma la gente común, y en la iglesia estaban los laicos, que ya no tenían ninguna función activa dentro de la iglesia, sino que todos eran miembros pasivos y espectadores de lo que hacían los obispos, los metropolitanos, los patriarcas, los concilios y al final el papa. Ahora bien, si hay algo que no podemos obviar en este estudio, es que durante este tiempo, específicamente casi que al inicio de este tiempo, surge el poder musulmán. Y el poder musulmán cambió muchas cosas. Este movimiento, que tuvo una influencia muy marcada en el desarrollo de la iglesia, es por supuesto la religión y el imperio que Mahoma fundó a principios del siglo VI y que arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de Constantinopla hasta que llegó su extinción final. Esto trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba casi en la esclavitud. Incluso esto amenazaba con la conquista de Europa. Después de 13 siglos, la fe maometana aún domina a más de 200 millones de personas hoy en día en África, en Europa, y sigue creciendo. Su fundador, por supuesto, fue Mahoma. Él nace en la Meca, es decir, en Arabia, en el año 570 después de Cristo, y a los 40 años de edad, en el 610, empezó su carrera como profeta y reformador. Al principio ganó discípulos muy lentamente, pero su causa creció lo suficiente para encontrar oposición y persecución. Así él tuvo que huir de la Meca en el 622 después de Cristo, y su fuga, que se llama la Gira, proporciona la fecha por la que se rige el calendario maometano. Tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a la Meca como un conquistador. Al morir en el 632 después de Cristo, era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. A la religión que Mahoma impuso, porque no hay otra palabra para describirlo, se le denomina islamismo. La palabra islamismo significa sumisión, supuestamente sumisión a Dios, ¿verdad? Pero en la práctica es otra cosa. Tenemos que entender algunos artículos de la fe islámica, porque al final vamos a ver una conclusión de por qué el Islam tuvo tanto éxito si lo comparamos con la complejidad aberrativa que la iglesia medieval en ese momento proponía a las gentes laicas. Primero, dentro de los artículos de esa fe dice que hay un solo Dios, al que ellos llaman Alá, pero esta palabra es la palabra de origen común con la similar hebrea Elohim,
y tanto Alá como Elohim significan Dios. Segundo, todos los hechos buenos o malos Dios los ha preestablecido, por lo tanto en cada acto se lleva a cabo la voluntad de Dios. Tercero, hay multitudes de ángeles invisibles, buenos y malos, que se relacionan constantemente con los hombres. Cuarto, Dios entregó su revelación en el Corán, es decir, el libro sagrado, para ellos una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel, aunque no se compilaron sino hasta después de la muerte del profeta. Quinto, Dios envió profetas inspirados a los hombres. De ellos los más grandes fueron Adán, Moisés, Jesús y sobre todo los demás, por supuesto para ellos estaba Mahoma. Los profetas bíblicos, los apóstoles cristianos y los santos que vivieron antes de Mahoma se reconocen y se adoptan como suyos también dentro del Islam. Sexto, en el más allá habrá una resurrección final, un juicio y el cielo o el infierno para cada hombre dependiendo de sus actos. 7. El concepto maometano de Dios se basa más bien en una interpretación particular del Antiguo Testamento que en algo que tenga que ver con el Nuevo Testamento. Para la mentalidad árabe, Dios es un déspota oriental implacable y terrible, sin amor por la humanidad fuera de los seguidores del profeta Mahoma. Al principio, Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio, pero pronto cambió sus métodos y él se hizo un guerrero, conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos, de los infieles. Presentó a todo país o tribu la alternativa entre el adoptar el islamismo, pagar tributo o la muerte para los que resistían sus armas. En poco tiempo conquistaron Palestina, conquistaron Siria y los lugares santos del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo. Conquistaron una provincia tras otra del imperio grecorromano, es decir, más tirado hacia lo oriental, Constantinopla y todos sus países circunvecinos, y pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla, porque acuérdense que Constantino la había hecho estratégicamente ubicada para que no fuera fácil de conquistar. De modo que los países del cristianismo primitivo se convirtieron en países súbditos, donde los cristianos se sometían, su adoración se les permitía, sí, es cierto, bajo algunas restricciones. Aquí vemos en este mapa, ¿verdad?, cómo en la parte de color morado fue lo que Mahoma dejó a su muerte en el 632 y cómo sus inspirados seguidores conquistan todo esta parte, llegando hasta España y el sur de Francia, la parte norte de África, lo que se conoció como el creciente fértil que va desde Egipto hasta Babilonia, Ur de los Caldeos y mucho más allá, casi llegando a la India. Es decir, hacia el oriente, el imperio de los califas, ¿verdad?, que fue lo que dejó Mahoma, se extendió más allá de Persia hasta llegar a la India. Su capital, por supuesto, estaba en Bagdad, en las márgenes del río Tigris, y hacia el occidente, sus conquistas incluían Egipto, todo el norte de África, la mayor parte de España. Casi todo este vasto imperio se conquistó durante los 100 años después de la muerte de Mahoma. Sin embargo, en Europa occidental, Carlos Martel contuvo su progreso al sur de Francia. Este unió a las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo una victoria decisiva en Tours en el 732 después de Cristo. De no haber sido por esta batalla en Tours, es probable que toda Europa se hubiera convertido en un continente maometano y la media luna hubiera ocupado el lugar de la cruz. Es decir, el cristianismo estuvo en esta época, de no ser por la intervención de Carlos Martel, por supuesto, todo esto es providencial, el cristianismo hubiera desaparecido, así sencillamente. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es una pregunta muy importante. ¿Por qué triunfaron la religión y las armas mahometanas sobre el mundo del cristianismo oriental? Y es que los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes. Jamás habían sido conquistados por ningún enemigo extranjero y que seguían a su profeta con una sincera e intensa fe que todo lo conquistaba. Es decir, estos hombres realmente tenían fe. Creían, estaban convencidos en que estaban ejecutando la voluntad de Dios y que su destino era triunfar.
Todo aquel que caía en batalla de estos fieros guerreros árabes contra los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato en un cielo o deleite sensual donde se le prometían 70 mujeres vírgenes solo para él. Contrario a este espíritu invencible, viril, conquistador, estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Desde siglos remotos estas tierras se sometieron mansamente a todo conquistador que llegó. Su gente había perdido el vigor, preferían rendirse que tomar la espada y pagar tributo en lugar de defender su libertad. Gran parte de la población del imperio griego eran monjes, eclesiásticos, listos para orar, pero jamás para pelear. Entonces el islamismo fue muy superior al paganismo, al cual también desplazó en Arabia y en tierras al este de esa península, y además debe admitirse que era más fuerte que el tipo de cristianismo que encontró y por supuesto venció. Es decir, el Islam derrota tanto al débil cristianismo oriental como a los conatos de paganismo, de religiones paganas, principalmente zoroástricas, que habían quedado, que venían del Oriente Medio. Pero lo que realmente fue e hizo la diferencia en este tiempo fue el hecho de que la doctrina del Islam era una doctrina sencilla y estaba al alcance de todos. Desde mucho antes la Iglesia Oriental, no así la Occidental, había cesado en sus esfuerzos misioneros, había perdido su energía y se inclinaba a la especulación en vez de al esfuerzo moral o espiritual. En su grado más elevado, en la religión de Mahoma, se encontraban y aún se encuentran algunos aspectos favorables, es decir, algunos elementos de valor para el mundo. Y uno de ellos era la sencillez de su doctrina. Creían en un único Dios al que cada hombre debía obedecer incondicionalmente. Contrariamente, en la iglesia ya se daba la adoración y veneración de los santos, es decir, habían ya, entre comillas, muchos dioses a los cuales adorar y rendirle culto era muy complicado. También no tenían un sistema de teología intrincado y misterioso, como el cristianismo de aquella época, que diera lugar a controversias interminables e inútiles, como todas las que se dieron y aún hoy en día parece ser que algunas no tuvieron nunca solución. Es decir, no hacía falta mucha erudición para entender los 7 artículos principales de la fe mahometana, mientras que para entender el cristianismo de esa época había que estudiar demasiado, había que ser un monje, retirarse a un monasterio y leer todo lo que decían unos y otros en los concilios, en sus interpretaciones, etcétera, etcétera. Es decir, era muy complicado. Otro rasgo del islamismo era su oposición a la adoración de las imágenes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado lugar a las imágenes y cuadros, por ejemplo, de la Virgen María, de los santos, y eran adorados en todos los templos. Los musulmanes los lanzaron fuera y destruyeron, denunciaron como idolatría toda adoración de imágenes, ya sea esculpidas o pintadas. Y parece ser que esto le gustó a las gentes. También los maometanos rechazaban la mediación sacerdotal y la mediación de los santos, que para ese tiempo ya estaba bien establecida. La iglesia medieval hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino que estuviera supeditada a ritos sacerdotales y a la intercesión de los santos que ya habían partido, por supuesto, para que el alma del creyente obtuviera su salvación. Pero los maometanos quitaron todo eso y en su doctrina procuraban llevar toda alma directamente a tener una relación con Dios. Hay unos datos interesantes en cuanto a los aportes árabes al mundo occidental. Y es que fueron los primeros en proponer el hecho de la abstinencia de las bebidas embriagantes. En el Islam las bebidas embriagantes estaban terminantemente prohibidas, mientras que en el catolicismo no. Es decir, en la religión medieval no estaban prohibidos. También los sabres nos dieron la numeración arábiga que usamos hoy, es decir, los números que hoy conocemos son árabes versus los números romanos o latinos que se usaban antes, que eran letras. En el campo de la astronomía dieron a conocer una de las primeras clasificaciones de las estrellas.
La España maometana estaba más adelantada en cultura y civilización que los reinos cristianos de ese periodo en la península. Pero todo el progreso intelectual cesó cuando los turcos bárbaros sucedieron a los ilustres sarracenos, es decir, los árabes originales, seguidores de Mahoma, como los jefes en el movimiento islámico. Y aquí se da un fenómeno que es muy importante comprender, y es la división entre católicos y ortodoxos, es decir, la ruptura, el cisma que hubo entre la iglesia oriental con sede en Constantinopla y la iglesia occidental con sede en Roma. Como vimos, desde el siglo IX hasta el XIX existió en Europa una entidad política singular que demostró poseer distintas características en diferentes generaciones. El nombre oficial de esta entidad era el Santo Imperio Romano de Occidente, aunque en forma común pero incorrecta también se le denominaba el Imperio Germano. Hasta su aparición, la Europa situada al oeste del mar Adriático, el mar Adriático, por supuesto, es ese mar que divide la parte de lo que ahora es Turquía con lo que es Grecia e Italia, estaba en desorden, es decir, gobernada por tribus guerreras en lugar de que la gobernaran estados. Sin embargo, en medio de toda la confusión, el antiguo concepto romano de unidad y orden de alguna manera permaneció. La aspiración de un imperio a ocupar el lugar de aquel que, aunque caído, aún se tenía en veneración tradicional era algo que estaba muy latente. Y aquí aparece la figura de Carlomagno, porque a finales del siglo VIII se levantó uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, Carlos I el Grande. Los germanos lo aclamaron como Carlos el Grande y los franceses como Carlomagno, que parece ser que fue el nombre que prevaleció como preferencia para nombrarlo. Imagínense, él era nieto de Carlos Martel, aquel que venció a los maometanos en la batalla de Tours y que impidió que por ahí entrara el Islam a toda Europa y que el cristianismo desapareciera de la faz de la tierra. Este rey de los francos, que era de una tribu germana que dominaba de gran parte de Francia, fue por supuesto el nieto, el abuelo de Carlomagno. Entonces, Carlos I el Grande se constituyó a sí mismo como amo de casi todos los países de la Europa occidental. El norte de España, Francia, Alemania, los Países Bajos, Austria, Italia, es decir, esto ya tenía forma de un imperio. Al visitar Roma en la Navidad del año 800 después de Cristo, el Papa León III lo coronó como Carlos Augusto, es decir, emperador de Roma. Pero la separación de las iglesias latina y griega se hizo formalmente en el siglo XI, aunque en la práctica las tensiones venían de mucho más atrás. Durante 100 años, la relación normal entre papas y patriarcas se caracterizó por constantes pleitos y luchas, es decir, esa era la comida de todos los días. Al final, en el 1054 después de Cristo, el mensajero del Papa puso sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla el decreto de excomunión. En base a esto, el patriarca en Constantinopla expidió su decreto de excomunión a Roma y a las iglesias que se sometían al Papa. Es decir, ambas iglesias se excomulgaron mutuamente. Desde ese tiempo, las iglesias latina y griega se mantuvieron separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. La mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas conducentes a la separación parecen casi triviales y absurdas en nuestros días. Sin embargo, durante siglos fueron temas de violenta controversia y a veces de cruel persecución. Doctrinalmente, la principal diferencia estaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Los latinos, es decir, la Iglesia occidental, decían: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto se conoció como filioque en latín, pero los griegos decían que procedía únicamente del Padre, dejando fuera la palabra filioque.
Y sobre esa sola palabra se realizaron muchos debates, se escribieron innumerables libros y aún se derramó sangre en amarga lucha. En las ceremonias de la iglesia, diferentes usos llegaron a ser costumbre tanto en Oriente como en Occidente, y estas costumbres con el tiempo se formularon en leyes. En la iglesia occidental se prohibió el matrimonio de los sacerdotes, pero se sancionó, es decir, se permitió en la iglesia oriental. Actualmente, en toda la iglesia griega, cada sacerdote de pueblo, es decir, que lleva el título de papa equivalente a padre entre los católicos romanos, debe ser casado, no así entre los sacerdotes católicos. En la iglesia occidental, la adoración de imágenes se ha puesto en práctica durante 1000 años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas, sino que lo único que mira son cuadros. Sin embargo, los cuadros están en relieve, tanto en imágenes con bajo relieve, y se les estima con la reverencia más profunda. En el servicio de la misa, las iglesias romanas usan el pan sin levadura, es decir, la hostia, mientras que en la comunión griega se distribuye pan común. Como protesta contra la observancia judía del séptimo día, también surgió la práctica de ayuno en sábado en Occidente, pero nunca se observó en Oriente. Más tarde, el día de ayuno católico romano se cambió al viernes, el día en que se supone fue la crucifixión de nuestro Señor. Es decir, casi que estamos hablando de cómo debe partirse un huevo, si por la parte más ancha o por la parte más angosta. Esas eran las grandes controversias que nada más, por supuesto, eran excusas, ¿verdad?, para arroparse en el poder. Pero más profunda que estas diferencias de ceremonias para causar la separación de las iglesias latina y griega fue, por supuesto, la verdadera causa política de la independencia de Europa del tronco de Constantinopla, en el establecimiento, como ya vimos, del Santo Imperio Romano, y aún después de la caída del antiguo Imperio de Roma en el 476, la idea imperial todavía tenía fuerza. Es decir, los nuevos reinos bárbaros, los godos, los francos y otras razas de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Sin embargo, cuando Carlomagno estableció el Santo Imperio Romano, ocupó el lugar del antiguo imperio en forma separada e independiente de los emperadores de Constantinopla. Es decir, un estado independiente también necesitaba una iglesia independiente. Sin embargo, el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa de ser el obispo universal. En Roma la iglesia dominó poco a poco al Estado. En Constantinopla la iglesia estaba sumisa al Estado, de manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones con conceptos opuestos. La separación final, como ya vimos, de las dos grandes divisiones de la iglesia vino en el 1054 después de Cristo. Otro fenómeno muy importante que se da durante este periodo es el fenómeno de las cruzadas. Bajo la inspiración y bajo el mando de la iglesia, estas comenzaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi 300 años. ¿Cuál es el contexto y la coyuntura que permitió el surgimiento de estas cruzadas armamentistas para recuperar los lugares santos? Y es que sucede que desde el siglo IV en adelante, incluso hasta el tiempo actual, multitudes han realizado y siguen realizando peregrinaciones a Tierra Santa, es decir, a Israel. Pero alrededor del año 1000, el número de peregrinos aumentó de forma considerable cuando se esperaba casi universalmente el fin del mundo y el regreso de Cristo. Pero incluso después, cuando esos acontecimientos no ocurrieron, las peregrinaciones continuaron. Al principio, los gobernantes musulmanes de Palestina favorecieron las cruzadas. Sin embargo, más tarde, los peregrinos sufrieron opresión, robo y algunas veces hasta los mataban. Al mismo tiempo, los musulmanes estaban amenazando al debilitado imperio oriental y el emperador Alejo le pidió al Papa Urbano II que enviase a los guerreros de Europa en su ayuda. Por todas partes, entonces, en Europa se despertó el espíritu de liberar Tierra Santa del dominio musulmán y de ese impulso resultaron las cruzadas. Hubieron 8 cruzadas y la primera cruzada, adelantada por el Papa Urbano II en el 1095,
bajo el edicto del Concilio de Clermont, muchos caballeros, mucha gente tomaron la cruz como insignia y se alistaron contra los árabes sarracenos. Tomaron la ciudad de Jerusalén y casi toda Palestina en el año 1099. Pero resulta que los árabes, que eran un pueblo guerrero, no se quedaron con los brazos cruzados, y la segunda cruzada, bajo la dirección de Bernardo de Claraval, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, condujeron un gran ejército para socorrer los lugares santos. Y en el 1187 los sarracenos reconquistaron Jerusalén bajo Saladino, y el reino de Jerusalén entonces llegó a su fin. Así se da la tercera cruzada, ¿verdad? Bajo Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León. Estos se pelearon en el camino y no tuvieron ningún éxito. Y la cuarta cruzada fue peor que un fracaso, porque al final perjudicó mucho a la iglesia cristiana. Ya no se fueron contra Tierra Santa, sino que hicieron la guerra contra Constantinopla. La capturaron, la saquearon y establecieron su propio gobierno sobre el imperio griego, que duró apenas 50 años. La quinta cruzada también no tuvo mayor efecto, la sexta tampoco, la séptima mucho menos, y la octava cruzada, que también estuvo bajo la dirección de Luis IX, junto con el príncipe Eduardo Plantagenet de Inglaterra, y después que llegó a ser el rey Eduardo I, tampoco tuvo éxito, y ahí terminaron oficialmente las cruzadas, aunque siguieron muchos intentos por recuperar la Tierra Santa, lo cual por supuesto no se dio. ¿Cuál era la causa del fracaso de las cruzadas en el intento de liberar Tierra Santa del dominio musulmán? Si miramos en retrospectiva ese periodo, pronto vamos a ver la causa del fracaso. Vamos a notar un hecho en la historia de cada cruzada. Los reyes y los príncipes que conducían el movimiento estaban siempre en discordia. A cada jefe le preocupaba más sus propios intereses que la causa común de recuperar Tierra Santa. Todos se envidiaban entre sí y temían que el éxito pudiese promover la influencia o fama de su rival. En contra del esfuerzo dividido y a media de las cruzadas estaban un pueblo unido, valiente, es decir, los árabes musulmanes, una raza siempre intrépida en la guerra y bajo el dominio absoluto de un comandante, ya fuese califa o el sultán, durante esos 300 años. Otro hecho, ya casi para terminar, que no puede pasar por alto en este periodo, es el inicio de la Santa Inquisición. El término Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía durante el tiempo de la Iglesia medieval. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval se funda entonces en 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el reino de Aragón, todavía no era España, siendo la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón y Castilla, se extendió a esta con el nombre de la Inquisición española. Bajo auspicio, por supuesto, de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América. Ahí vemos entonces la Inquisición que trajeron los portugueses y la Inquisición romana. Sus víctimas, por supuesto, eran seres humanos, incluso también animales, acusados de brujería, de homosexualidad o por herejía, es decir, cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia Católica medieval, y por acusaciones de judaizar en secreto. Es decir, el antisemitismo alcanzó su mayor auge, por supuesto promovido por la doctrina posmilenial de que Israel había sido totalmente rechazado. La bula del Papa Lucio III, que se llama Ad Abolendam, del año 1184, dice así: a las anteriores disposiciones agregamos el que cualquier arzobispo u obispo, por sí o por su archidiácono o por otras personas honestas e idóneas, una o dos veces al año inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes, y allí obligue a 3 o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad,
a que bajo juramento indiquen al obispo o al archidiácono si conocen allí herejes o algunos que celebren reuniones ocultas o se aparten de la vida, las costumbres o el trato común de los fieles. Es decir, totalmente un imperialismo, ¿verdad? Una opresión, una persecución. Pero la aplicación de esta Inquisición episcopal, es decir, a través de los obispos locales, por las autoridades locales, era muy sesgada y parcializada, es decir, favorecían a sus amigos y se iban, por supuesto, contra sus enemigos. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula que se conoció como Ex Communicamus la Inquisición Pontificia o la Inquisición Papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitado su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. Y en 1252 el Papa Inocencio IV autorizó la bula ad extirpanda, es decir, el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Por supuesto que al principio se recomendaba a los torturadores que no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlo, pero las penas eran muy variables y los que se negaban a abjurar, es decir, herejes relapsos, eran entregados al brazo secular, es decir, a las autoridades civiles, para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió mediante la forma de la Corona de Aragón desde 1249, pero no todavía en Castilla. Y así hemos visto muy a grande rasgo realmente el ambiente espiritual, si es que se le puede llamar así, de esta manera, que reinó durante la Edad Media. ¿Por qué le decía yo a través del chat que esta clase era importantísima para poder comprender las primeras clases del módulo 2? Que por supuesto ahí comenzamos con la reforma, es decir, exactamente donde nos hemos quedado ahorita en el 1453. Ahí vamos a continuar en el módulo 2 y vamos a mirar si realmente la reforma llegó a tocar toda esta organización o simplemente hizo lo mejor que pudo o se quedó corta por algún tipo de interés secular o qué fue lo que pasó. Pero para poder entender la reforma tenemos que entender a grosso modo, por lo menos todo lo que hemos visto hoy. ¿Y por qué hacemos esta pausa historiográfica en el día de hoy? Porque las clases de la siguiente semana, que son las clases finales de este módulo, son muy importantes, es decir, constituyen un paréntesis dentro de la historiografía que estamos estudiando, porque vamos a mirar el martes y el jueves, si Dios lo permite, cómo se formó el canon del antiguo pacto y cómo se formó el canon del nuevo pacto, porque esto es algo fundamental para entender también después la reforma, ¿verdad? Porque acuérdense que acabamos de ver que en esta época se le prohibió leer la Biblia a los laicos. Y si algo debemos de resaltar que tuvo la reforma es que la Biblia otra vez llegó a las manos de los laicos. Pudo haber tenido muchísimos errores, pero si algo tenemos que resaltar sobre lo que hizo fue eso. Entonces, para poder entender qué fue lo que salió a la luz y volvió a llegar a las manos de la gente común, debemos entender estos temas tan importantes, cómo fueron los procesos de formación del canon del antiguo pacto y del canon del nuevo pacto. Así que aquí termina la exposición de hoy. No sé si habrá preguntas o comentarios, pues pasamos específicamente al tiempo de preguntas. Adelante con las preguntas o comentarios. Hola, hermano.
Buenas Adelante, tardes. hermana, adelante, buenas tardes. Bueno, sí, ha sido bien, un resumen bien completo y quería preguntarle, escuché yo acerca de Saladino, o sí, creo que se llama Saladino, y no sé en qué época, porque creo que no lo ha mencionado en esta exposición, pero en qué momento aparece Saladino, porque Sí, sí, Saladino lo entiendo. mencioné como el que reconquista Jerusalén durante la Segunda Cruzada, ¿verdad? Sí, sí lo mencioné. Yo entiendo que el Ah, caudal de información es grande, pero créanme que esto es un resumen grosero de todo lo que, es decir, se podría hacer un estudio de un año, si ustedes quieren, ¿verdad? Solo para estudiar la época medieval, pero por supuesto no es posible. Entonces sí, ahí está Saladino, fue el que reconquista Jerusalén para el mundo musulmán, por supuesto, después de la Segunda Cruzada. Es decir, la Primera Cruzada no solamente conquista Jerusalén, sino que casi todo lo que en ese momento se conocía como bueno, no tenía ni nombre, pero que se conoció en la época del mandato británico y francés como Palestina. Palestina viene de Filistinian y Filistinian viene de Filisteo, ¿verdad? Entonces, los pueblos que vinieron del mar a tomar esa parte de la franja del mar Mediterráneo de Israel, que hasta hoy en día es conflictiva, la franja de Gaza, ¿verdad? Son los que le dieron el nombre durante el mandato británico a la región de Israel. Pero la primera cruzada que conquista toda la tierra de Israel y Jerusalén y forma un reino en Jerusalén, por supuesto que va en decadencia y eso da pie a la segunda cruzada y en la segunda cruzada ese reino de Jerusalén se pierde y es Saladino, al mando por supuesto de los árabes, que reconquista Jerusalén para el mundo musulmán y eso se queda así hasta 1948 en que Israel nuevamente es declarado como una nación. oh, sí, gracias hermano, ahí me perdí porque, bueno, solo tengo la mención de Saladino, pero en realidad, hermano, es que cuando vemos películas como del Rey Arturo, y ahí es donde aparece justamente Saladino, y a Sí, mí me parecía, sí, todos y, esos reyes medievales estuvieron involucrados en las cruzadas, pero ya vimos que no, excepto la primera cruzada, las demás no tuvieron éxito sí, por el hecho de que entre todos ellos estaban en constante pleito. Entonces, si ganaba uno, no le convenía al otro y viceversa. Entonces, no, una casa dividida contra sí misma, ¿verdad? Como dijo el Señor, no va a prevalecer. En cambio, las tropas árabes, primero el frente de Saladino y después de sus sucesores, la fe musulmana era tan sencilla, ellos estaban tan convencidos de su recompensa al morir en la guerra que ya no los pudieron resistir. Y así permaneció ocupada la Tierra Santa por el mundo árabe hasta que Israel, no sin conflictos, es proclamado nuevamente una nación. mm, sí, eso es muy interesante y muy triste también, ¿no? O sea, la parte donde Roma tiene más poder y Constantinopla se va perdiendo, o sea, no hacen siquiera el menor esfuerzo por defender, digamos, o bueno, o sea, solamente se han permitido ser dominados, me parece. Sí, bueno, Constantino ya para este tiempo, obviamente, ya casi que había muerto, ¿verdad? Sus sucesores sí fueron como muy débiles. Pero a ver, toda la historia, tómenlo ustedes como el marco de un cuadro muy importante, ¿verdad? Y lo que está pintado en ese cuadro es lo que estamos estudiando en este curso, la doctrina. La doctrina. Para ser cristiano en la época medieval, había que ser dos cosas, un completo ignorante o un erudito de primer nivel, ¿verdad? Y entonces, el completo ignorante obviamente era manipulado, bueno, como tristemente hoy también, hoy en día lo hace en algunos casos la iglesia cristiana evangélica, y para ser un erudito había que ser un sacerdote, ¿verdad? Había que ser un monje que solo pasara estudiando sus días. Entonces era muy complicado.
Al venir el Islam a proponer esas 7 sencillas premisas y el carácter guerrero y ese premio que se le prometía a los vencedores en esas batallas, pues hizo que el Islam por poquito hace desaparecer el cristianismo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día, de la misma manera en la religión cristiana evangélica, el cristianismo se ha hecho muy complejo, ¿verdad? Y el Islam sigue siendo muy sencillo de comprender. La paradoja es que la iglesia cristiana que nació en Jerusalén no llegaba a tener 10 principios, ¿verdad? Fundamentales, cómo funcionaba. Es decir, era muy accesible a todas las gentes. Por eso fue la gran expansión durante los primeros años de la iglesia, porque era sencillo de comprender, era diáfano, era transparente. Pero ¿por qué vino la decadencia? Porque todo se hizo tan complejo. La política se enseñoreó sobre la iglesia, llegó la jerarquización que verdaderamente se convirtió en un adefesio que permanece hasta nuestros días jerarquizadamente, tanto en la iglesia católica romana como con la iglesia cristiana evangélica protestante. Adelante, hermana Natalie. Bueno, gracias, hermano. Con mucho gusto. Pensando, ¿no?, que el cristiano, tanto hoy como en ese tiempo, se ha caracterizado por tener o pertenecer a un reino que no es de este mundo y ponerlo por encima de cualquier otra autoridad. Por lo tanto, todas esas cosas hicieron, por una parte, que casi desaparezca pues la religión cristiana, pero por otra parte, un poco pasar desapercibidos por el hecho de estar siempre en cargos menores, bien subalternos, y lamentablemente a muchos hermanos les tocó ir a combatir y a matar y por salvar su vida, pero sin embargo se ve la mano de Dios en todo, en la preservación de la fe, de los textos, es una parte con muchos sufrimientos, muy injusta de pronto, pero viéndolo desde el punto de vista de uno, para el Señor es un plan perfecto, que tiene, bueno, que pasó por esa etapa, esa fuerte etapa en la que todavía hoy en día sufrimos las consecuencias. El pueblo de Dios específicamente, uno trata de, no se puede considerar más ni menos que otro, pero uno sabe que hay mucha opresión entre los cristianos y mucha ignorancia todavía, aún y cuando cualquiera puede tener acceso a una Biblia en casi todo el planeta. Por supuesto, hay sitios en los que no. Sin embargo, eso no hace que la gente tenga hambre de conocer y de enterarse y de edificar esa relación con el Señor, y que, bueno, que es en la tarea que tenemos que estar todos a tiempo y a destiempo, y básicamente con el ejemplo y con este tipo de iniciativas como la de la escuela, como la de usted, profesor, y dándole gracias a Dios por su vida y por la valentía, por dedicar honesta y sin egoísmo la vida a este tipo de estudios y a este tipo de divulgaciones. Afortunadamente ahora, con las herramientas que provee para comunicarse en los videos de YouTube, hay bastante material ya que se está compartiendo, y bueno, hay que saber escoger, porque desde ahí también sale hay unas cosas que uno se asombra de que las estén diciendo, de que las estén siguiendo y de que sean tan populares, pero aún así, bueno, una vez más, sí, de verdad que es un resumen grosero, como dijo usted, un resumen, pero en realidad no se puede decir
menos, y se puede decir muchísimo más, pero está bastante completo, sobre todo para por lo menos el esquema de uno. Las fechas no me las voy a aprender y probablemente los nombres tampoco, pero los procesos ya los entiendo muchísimo más, las áreas conquistadas, las áreas perdidas, y en medio de toda esa guerra de poderes, pues la iglesia prevaleciendo porque así lo quiso el Señor. Eso básicamente. Gracias, profesor. Gracias a usted, hermana Natalie. Si hay algo tan importante dentro de lo que ha dicho, es que por un momento a nosotros en la Iglesia Cristiana Evangélica se nos enseñó que durante la Edad Media no había cristianos, ¿verdad? Por lo menos a mí me lo enseñaron de esa manera, que no habían verdaderos cristianos y que si habían se podían contar quizás con la mitad de los dedos de la mano, lo cual es absurdo totalmente, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, hubo gente que sí afrontó todas las dificultades que habían, ¿verdad? De repente, como la Biblia era prohibida, la Biblia para ellos fue un cuadro eh, donde salía Jesús crucificado, María abajo, el centurión y todo lo que salía ahí. De repente eso fue su Biblia para él, ¿verdad? Acuérdense que la Edad Media se caracterizó por pestes, por plagas, por ignorancia. La gente no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, ¿cómo hizo el Señor para llegar a las gentes? Pues es un misterio, ¿verdad? Pero es que también lo que sucede es que de toda esta iniciativa de divulgar al Señor y de evangelizar, de todos estos nombres de estos hermanos, se apropiaron los católicos y los han hecho pues santos. Y claro, cuando uno se va a ver la biografía de ellos y la manera como se comportaban, no hay esa ostentación de poder ni deseo de riqueza ni nada, sino el honesto, el verdadero, el genuino deseo de llevar al Señor a los que no lo conocen. Y bueno, están esos que usted dijo que mandaron de Francia para las islitas, que fueron unos movimientos que trabajaban prácticamente con las uñas, eran gente humilde, dedicada, con una mística, con una forma de vida muy austera y muy lo que se puede pensar que es también, pues son de cristianos, no de todo lo otro, parafernaria pomposa que después se llevó Roma. Sin embargo, bueno, eso se ve estudiando individualmente situaciones. Eso. claro, tal vez la única aclaración es que nosotros nos vamos a dar cuenta, principalmente en el módulo 2, de que hemos heredado muchísimo de Roma, pero a un punto que, wow, es probable que nos quedemos asombrados, ¿verdad? Hemos heredado muchísimo de Roma, principalmente en la parte jerárquica. Me refiero a la iglesia institucional cristiana evangélica del día de hoy. Entonces, ¿qué fue la reforma? La reforma fue simple y sencillamente la hija rebelde de la iglesia católica romana. Y eso lo vamos a ver en el módulo 2, por eso es que el nexo entre el 1 y el 2 era precisamente esta clase. Bueno, hermano Ángel, adelante por favor con su comentario o pregunta. Sí, mire, espera un momentico, es que desde el principio he tenido yo una duda que era sobre los padres de la iglesia. Yo siempre he leído un poco que... Ay, un momentico, que es que el gato se sube. Siempre he leído yo un poco que decía que a nadie llaméis padre vuestro en la tierra, pues solo es uno vuestro padre. Y siempre he estado oyendo y me chirriaba en los oídos cuando, pues eso, pues se nombró el Papa, ¿no? El padre, o cuando decían, pues sobre la historia un poco, ¿no? Pues hablaban un poco de los padres de la iglesia, siempre metiendo la palabra padres. Entonces, o lo entiendo mal, o no sé por qué me chirrían tanto los oídos, ¿no? O sea, no, esa era una, ¿no?
y luego le digo la otra. No, realmente padre de la iglesia se le conocen a todos aquellos sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Y estamos hablando de los hombres que estudiamos en el siglo segundo después de Cristo, es decir, desde el año 100 más o menos al 313. Todos los personajes que fueron incluso mártires, porque acuérdense que estamos hablando de la época de la iglesia perseguida, y que dejaron escritos histórico-doctrinales de lo que sucedió en ese tiempo, se le conoce como los padres de la iglesia, ¿verdad? Así se le conoce técnicamente, ¿verdad? Si doctrinalmente eso está bien o está mal, no es algo que realmente importe demasiado. Lo que sí importa, ¿verdad?, es cuando a una autoridad suprema, como en el caso del obispo de Roma, se le llama papa, porque ahí sí eso no es correcto en el sentido de que está tomando básicamente el puesto que le corresponde a Dios, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pero como la usurpación estaba a la orden del día en ese periodo, pues en ese periodo no había ningún problema. Hoy doctrinalmente lo podemos revisar y bueno, así se les conoció a los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero tal vez en el principio se hizo en un sentido simplemente de la protección paternal, pero después fue una imitación de la jerarquía del Imperio Romano. Me imagino que tiene otra interrogante. Sí, la otra era, bueno, sobre, a ver, hubo mucha persecución hasta el año 313, ¿no? La iglesia se persiguió mucho, o bueno, a los cristianos. Bueno, el caso es que desaparecieron todos los pergaminos o libros de, no sé, o papiros, desaparecieron todos y no hay historia, dicen que es porque los quemaban por la persecución que hubo. Correcto. No entiendo, lo que no entiendo, o sea, si yo no habría vivido en aquellos años y no me habrían matado por ser pues, los representantes que luego fueron al concilio de Constantino o esto, habría defendido, habría protegido de alguna manera, habría tenido oculta algún pergamino, o sea, claro. Me extraña el que hayan desaparecido, o sea, me parece más una cosa intencionada del concilio, o sea, de querer ocultar y querer sacar como algo más de sus arreglos que el que desaparecería hasta el último no sé, de los libros del Nuevo Testamento. O sea, no sé, es que tengo esa duda, ¿no? A ver, yo concuerdo con su duda, ¿verdad? El mismo hecho de que Constantino haya mandado a hacer 50 copias manuscritas, de entre ellas puedo mencionar 3, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino y el otro códice que es el Sinaítico, se conservaron esas 3, ¿verdad? Es decir, hacer un códice de esa envergadura es como mandar a hacer el puente que conecta Nueva York con Brooklyn hoy en día, así de un proyecto nacional. No era sencillo. Entonces, ahí quedaron más o menos el mismo volumen, el mismo número de libros que ¿cómo se llama? Que se usaban en esa época. Más de eso vamos a mirarlo en la última clase de este módulo, pero sí concuerdo en que como para ese año 313 la iglesia ya daba síntomas de corrupción, ¿verdad? Fuertes síntomas de corrupción, no sería nada raro, pero nada raro, que convenientemente ellos mismos hubieran hecho desaparecer aquellos libros que no eran convenientes, ¿verdad? O aquellos escritos originales que a lo mejor decían una palabrita o una frase que los cambiaba todo, tal como lo vamos a mirar en el módulo 2, cuando analicemos específicamente varias doctrinas que se han colado a la iglesia cristiana evangélica desde esos días, ¿verdad?
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, hermano Osvaldo. Sí, en cuanto al punto de cuando la iglesia se pasó de ser un organismo a una organización. Hermano, hay un feedback. Me parece que tiene que cerrar uno de sus dos conexiones porque tiene, es decir, mutear alguna de ellas. Sí. Y bueno, pasó a ser de un organismo a una organización. Y bueno, y este formato, bueno, hasta el día de hoy se ve, ¿no? Claro. Como institución, la iglesia evangélica, bueno, está fracasando. Pero sí veo yo de este grupo, ¿no? Siempre hay fieles, ¿no? Por supuesto. Dentro. Es que, a ver, no sé, pregunte, adelante. Y en cuanto a lo que se ve, ¿no? En cuanto a movimientos, muchos movimientos en la iglesia, pero poca enseñanza en cuanto a, o sea, en que las cosas que se debe hacer por Dios, pero no en cuanto a lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Y justamente, bueno, identificar el pecado. Bueno, eso son las cosas que muy pocas veces no veo que se enseñan. Esta es ya la parte histórica, ¿no? Pero sí se ve la parte histórica y el fracaso, ¿no? Hay algo que creo que nos va a ir quedando muy claro poco a poco conforme avancemos en este curso. Y es lo siguiente. Nosotros, de alguna manera, cuando nos acercamos a la iglesia, ya sea hace muchos años o hace poco tiempo, se nos enseñó que la iglesia era una organización. Es decir, la iglesia era un lugar donde había que asistir, a reunirse, a hacer ciertas cosas, unas buenas, otras no tanto, etcétera, etcétera. También se nos enseñó que era un lugar donde había que ir a dejar la 10ª parte de nuestro dinero, que teníamos que obedecer ciegamente lo que dijera el director de esa institución, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de iglesia que se nos enseñó en algún momento, ¿verdad? Porque creo que todos compartimos esa misma raíz. Pero eso no es la iglesia, eso nunca fue la iglesia original. O sea, esa es la organización. Por supuesto que dentro de esa iglesia organizada estábamos nosotros. Quedaron otros, ¿verdad? Y siguen ahí muchos de los ladrillos vivos que realmente componen la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todas las denominaciones existentes en el mundo que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, incluido, por supuesto, la Iglesia Católica Romana. Creer que en la Iglesia Católica Romana no hay personas salvas, ¿verdad? Personas que realmente aman a Dios, es un error garrafal. Así como creer que por estar metido en una iglesia cristiana evangélica, automáticamente todo está ganado, aunque el que esté ahí esté por otros intereses. Entonces, la iglesia son personas, ¿verdad? O sea, Jesús nunca derramó su sangre por ningún edificio, por más bonito o sencillo que sea. La iglesia era una doctrina tremendamente sencilla, transparente, asequible a cualquier persona, que se transformó en un adefesio complicado y un debate interminable. Esa ya no es la iglesia primitiva. Entonces, si algo pretende este curso, que a mí me hubiera gustado que lo recibieran muchísimas personas, es llegar a entender la sencillez de la doctrina de la iglesia primitiva y la monstruosidad en que se ha convertido esa doctrina en el día de hoy. Y eso no quiere decir que, por supuesto, no debamos estudiar todo lo que ha sucedido. Por supuesto que debemos estudiar y profundizar cuanto más podamos, pero eso no condiciona la sencillez del evangelio. La sencillez del evangelio. Eso es algo muy importante y que confío en Dios que a través de este seminario, pues, en sus diferentes versiones que se vayan dando, se pueda lograr.
Gracias, hermano Osvaldo. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, si no, pues dejamos hasta acá. Y si Dios lo permite, pues nos vemos entonces el próximo martes a la misma hora. Yo ruego su asistencia para esas clases porque son determinantes para entender cómo se formó el canon de lo que nosotros ahora conocemos como nuestro libro sagrado, que es la Biblia, ¿verdad? Así que llegamos hasta aquí por ahora. Buenas noches, buenas tardes y buenos días para todos. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hermano. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego a Hasta todos luego, también. buenas tardes. Ujú.